En adelante voy a leer la palabra del Señor, el primer mensaje, la primera lectura de nuestro programa El Mundo Actual. Leamos, la palabra del Señor a continuación. Dice así: también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las infinitas gracias por esta palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que este primer mensaje, Señor, de este primer martes de este año 2015, Señor, sea un mensaje de reflexión y una llamativa, Señor, a que todos imitemos de una o de otra manera el inmenso amor de tu misericordia. Pedimos que bendigas a partir de estos minutos esta reflexión, Señor. Amén y amén. El hijo pródigo, una historia preciosa, una historia conocida eminentemente por todos. Una historia de grandísimas reflexiones, que no cabe duda que no hay quien en la iglesia, desde los más niños hasta los más adultos de muchos años de ser evangélico, que no recuerden esta hermosa historia del hijo pródigo, que por cierto tiene 2 mensajes. El uno que recuerdo hace unos años que lo hice, e inclusive lo predicamos en una iglesia en Miami, Florida. Cuando lo hicimos nosotros también en el programa El Mundo Actual, tuvimos se batieron récord de asistencia para reescuchar este mensaje que en aquel entonces lo titulamos, y que posiblemente podríamos darlo a lo mejor la próxima semana. ¿Por qué no? Porque valdría la pena, porque esta es la primera parte, la otra tiene su mensaje también, y que lo había titulado yo Cuando no sabes lo que tienes. Esa es la segunda parte de este mismo mensaje. Mensaje que se origina específicamente con esta historia. Jesús narra una serie de parábolas preciosas que va desde el hijo pródigo a una serie hasta la oveja perdida, el talento, y todo estos mensajes preciosos que llevan una sola finalidad. El mensaje era las almas perdidas, la misericordia, el amor hacia los demás y
al mismo tiempo, su mensaje de todas estas múltiples de parábolas que todas llevan el mismo mensaje, la perla preciosa, todo esto era específicamente mostrar a los fariseos hipócritas que nunca se alegraban ni nunca se contentaban por ver esas multitudes de almas que nunca fueron saciadas por ellos mismos, cómo seguían al Señor Jesús, sino que ellos estaban buscando de una u de otra manera ver cómo acusaban a Jesús, o cómo denigraban a Jesús, o cómo despedazaban su mensaje, y no se alegraban por la felicidad de esas almas que estaban teniendo con el encuentro con el Señor Jesucristo. Con el deseo profundo del Señor de llamar la atención de estos fariseos y llevarlos a una reflexión de lo que es el verdadero corazón de Dios, el Señor Jesús comparte esta serie de parábolas lindas, como dije, preciosas. Entre ellas, esta parábola del Hijo Pródigo. Aquí el Señor va a tocar una historia que es muy parecida en cierta parte, en cierta costumbre, a las inmensas familias de Latinoamérica. No olvidemos que Latinoamérica es la herencia de esas familias españolas que vinieron en la conquista, y que, si bien es cierto, la herencia española en cuanto a lo espiritual fue catastrófico porque vino con la desgracia de una religión que mezcló lo santo con lo profano, también hay cosas riquísimas que nos trajeron los españoles. Una de ellas, dicen los expertos, es el idioma español, uno de los idiomas más lindos y muy rico, muy enriquecido, es como es el idioma español. Pero también hay cosas lindas que los españoles nos trajeron en las cosas buenas. Una de ellas es ese ágape familiar. Nadie puede negar que esa herencia española, que hasta hoy en día cuando uno va a España, a los pueblos y todo, puede encontrar, con todo lo malcriado que a veces es el español, puede encontrar a ese español amigable que rápidamente entrega su amistad. Cuando uno llega a vivir en algún pueblo en España, en la vecindad, de inmediato sale el vecino español, sin importar quién crea él, su vecino. Él sale en una forma de ágape y le dice buenos días o buenas tardes, es un placer, me llamo fulano de tal, estoy a la orden, cuando desea tomar un cafecito, aquí estamos. Ese es el español. Esa cultura preciosa, bonita, únicamente de los españoles, nos la trajeron a América Latina, y que desgraciadamente la inmensa mayoría de los hispanos olvida esa linda costumbre que nos trajeron los españoles, la olvidan al venir aquí a Estados Unidos. Una bonita costumbre, lindísima, de abrirse, de tener eso cuando uno, algunas veces que he estado en España, me fascina ver eso a ellos en esa manera. Como le dije, con todas sus cosas negativas, ellos tienen esa parte linda, directamente, se entregan con la amistad, con esa forma alegre, espontánea, y están listos a compartir su mesa. ¿De dónde los españoles agarraron esa costumbre tan bonita? Los expertos dicen que esa costumbre precisamente es herencia enriquecida que le dejaron dos comunidades a los españoles: la comunidad judía y por ende también la comunidad musulmana. ¿Por qué? Porque ambas comunidades vienen directamente del Medio Oriente. Y fíjese que con todo lo malo que tienen los musulmanes, también en cuanto a la parte esa hogareña, tienen una parte bien bonita. Recuerdo que algunas veces que hemos estado en los países musulmanes o árabes, una de las cosas que no olvida uno es cuando ve esa familia gente, el árabe sencillo, humilde, en esa manera, cuando se sienta a comer en el tapete, allí en el piso, y ponen su alfombra y ponen toda la comida y un solo plato sobre toda la comida, y todos se están metiendo la mano y comiendo de ahí mismo lugar. Y sin importarle, sin conocerlo a uno, lo invitan a sentarse a uno y a comer junto con ellos. Es esa cultura que viene en ellos, pero también es la cultura israelí, judía, también. Esa cultura judía que por milenios ha permanecido, esa forma de compartir, de tener la familia muy cerquita, compartir entre la familia muy cercana. Esa costumbre, dicen los expertos, definitivamente fue influyente en la cultura española.
De modo que cuando vinieron a América Latina, nos trajeron esas bonitas costumbres. Pues bien, entre la costumbre judía que el Señor habla de ese ágape familiar, el respeto de los hijos a los padres en todos los ámbitos y lo que eran sus derechos como hijo hasta el momento de cumplir su edad mayoritaria. En este caso, el Señor narra el caso de dos hijos. El mayor, que definitivamente, de acuerdo a la costumbre judía, era el heredero máximo, es decir, el que tenía la mayor parte de la herencia por ser el primogénito. Pero eso no quería decir que el resto de los hijos no tuvieran derecho a herencia también. Así es que él dice aquí la historia que el hijo menor, el muchacho menor, cuando ya se sintió que era un muchacho, un adolescente, una persona que ya podía tomar sus propias decisiones, decide venir donde su padre para reclamar delante de su padre el derecho a su herencia. Interesante. Esa etapa de nuestros jóvenes las hemos pasado todo en su totalidad, todos los seres humanos, hombres y mujeres. Llegamos a una edad, a una etapa que se conoce como la adolescencia. Esa edad donde en algunas veces tenemos gravísimos problemas con nuestra propia identidad. Y en algunos momentos entramos en un pequeño conflicto de superioridad, como que consideramos que los adultos no saben nada y que nosotros, los jóvenes, lo sabemos todos. Disculpen la expresión que estoy poniendo en ese momento, hablando en cuanto a la adolescencia, que todos lo pasamos en ese instante. También mucho del adolescente tiende a poner su mirada o su admiración en personas de su misma edad. Y creen que otros muchachitos de adolescentes locos o desenfrenados creen que esos son los sabios. Y ese es parte de nuestros gravísimos errores que nos toca pasar a todos, nos tocó a nosotros, a hombres y mujeres, y posiblemente le está tocando a algunos de nuestros jóvenes adolescentes esta misma experiencia, porque todo, absolutamente todo. Unos en mayor grado, otros en menor grado. Los de menor grado tal vez son los que han tenido una educación más moralista en su casa. Los de mayor grado posiblemente